Cuando un padre ve la vida de su hijo arrebatada, no hay límites para lo que puede hacer. Desde una madre que hace justicia en un tribunal hasta un hombre dispuesto a enfrentarse a una pandilla para vengar la muerte de su hijo. Historias que desafían la lógica, decisiones impulsivas y momentos que cambiaron vidas para siempre. Si pensabas que conocías el significado de la venganza, prepárate para descubrir cómo estas personas cruzaron la línea. ¿Qué harías tú? Número 1. La justicia en sus propias manos. El tribunal en Alemania estaba abarrotado. Era el tercer día del juicio contra Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años acusado de uno de los actos más atroces que una madre puede imaginar. La víctima era Anna, de apenas 7 años, quien había desaparecido un fatídico día tras una discusión con su madre. El hombre, conocido en el vecindario por ser amable con los niños, escondía un oscuro pasado del que pocos estaban al tanto. Anna había acudido a la casa de Klaus para jugar con sus gatos, un lugar donde había estado antes y que para ella parecía seguro. Sin embargo, lo que ocurrió aquel día marcó para siempre a su madre, Marianne Bachmeier. Klaus había cometido un crimen terrible que terminó con la vida de la pequeña. Cuando el cuerpo de Anna fue encontrado en una caja cerca de un canal, toda la ciudad quedó conmocionada. El juicio comenzó con una gran atención mediática. Marianne, consumida por el dolor, asistió cada día. Observaba a Klaus, quien mantenía una actitud fría y distante. Ella esperaba que la justicia hiciera su trabajo, pero en el fondo, algo se rompía cada vez que lo veía. Los relatos de lo sucedido y la falta de arrepentimiento del acusado se volvieron demasiado para soportar. En la mañana del tercer día del juicio, algo cambió. Marianne llevaba consigo una pequeña pistola, oculta en su bolso. Cuando Klaus estaba siendo interrogado, ella se levantó con determinación. Sacó el arma, apuntó directamente a su espalda y disparó 7 veces. 6 de esos disparos impactaron en Klaus, quien cayó al instante. La sala del tribunal quedó en completo silencio, solo roto por los gritos de los presentes. Marianne bajó el arma y se entregó sin oponer resistencia. La imagen de esta madre con el rostro tranquilo, mientras era escoltada por la policía, quedó grabada en la memoria colectiva. Aunque fue acusada de homicidio, su caso dividió a la opinión pública. Muchos la consideraban una heroína, una madre que había hecho lo que la justicia no pudo. El juicio de Marianne se centró en su estado emocional y en la desesperación que la llevó a actuar. Finalmente, fue sentenciada a 6 años de prisión, aunque solo cumplió 3 antes de ser liberada. Su historia se convirtió en un ejemplo de hasta dónde puede llegar una madre cuando siente que el sistema ha fallado. A lo largo de los años, la acción de Marianne fue debatida en programas de televisión, libros y artículos. Para algunos, representó el dolor puro de una madre rota, mientras que otros la vieron como un recordatorio de la importancia de la justicia. Lo que nadie puede negar es que su acto en el tribunal dejó una huella indeleble en la historia. La pequeña Anna, cuya vida fue arrebatada demasiado pronto, nunca será olvidada. Aunque la forma en que Marianne buscó justicia fue extrema, también demostró la fuerza del amor maternal y el impacto del sufrimiento humano. La imagen de esa madre en el tribunal, enfrentándose a quien le arrebató a su hija, sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia, aunque ésta no siempre llegue de las maneras esperadas. Número 2. El médico intocable. Kalinka Bamberski tenía 14 años y pasaba un verano tranquilo en la casa de su madre y su padrastro, Dieter Kronbach, en Lindau, Alemania. Era una adolescente activa, con sueños y una vida por delante. Sin embargo, un día de julio de 1982, todo cambió. Kalinka fue encontrada sin vida en su cama y lo que parecía ser una tragedia médica terminó por convertirse en uno de los casos más extraños y prolongados de búsqueda de justicia. Dieter Kronbach, un médico respetado en su comunidad, aseguró que la muerte de Kalinka había sido accidental. Argumentó que le había administrado una inyección para mejorar su bronceado, algo que, según él, era inocuo. Sin embargo, su padre biológico, André Bamberski, no creyó en esa versión.
Algo en su corazón le decía que la verdad estaba siendo ocultada. Comenzó una investigación personal que lo llevaría a descubrir secretos que cambiarían el rumbo de su vida. André era un hombre decidido, y el amor por su hija lo llevó a enfrentarse a un sistema judicial que parecía proteger al padrastro. Pese a reunir pruebas contundentes de que Dieter estaba relacionado con la muerte de Kalinka, las autoridades alemanas se negaron a reabrir el caso. Esto llevó a André a emprender una cruzada que se extendería por más de 2 décadas. A medida que pasaban los años, más pruebas salían a la luz, incluyendo el historial de Dieter, que lo vinculaba a otros casos de comportamiento inapropiado con jóvenes. Sin embargo, las autoridades seguían sin actuar. En 1997, Dieter fue condenado en Francia en ausencia, pero Alemania se negó a extraditarlo. André, frustrado y decidido a buscar justicia por su cuenta, tomó una decisión radical. En 2009, André organizó el secuestro de Dieter. Contrató a un grupo que lo trasladó de Alemania a Francia, donde finalmente fue arrestado. Fue un acto audaz, pero efectivo. Dieter Kronbach enfrentó un juicio en Francia, donde fue condenado a 15 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Kalinka. La historia de André Bamberski no solo es un testimonio del amor incondicional de un padre, sino también un recordatorio de la importancia de la persistencia frente a la injusticia. Su cruzada por la verdad y la justicia lo convirtió en un símbolo de lucha para muchos. Aunque nada podía devolverle a su hija, André logró lo que parecía imposible: llevar a su culpable ante la justicia. Hoy, el caso de Kalinka y André Bamberski sigue siendo una referencia en debates sobre la justicia internacional y la perseverancia de los padres frente a la pérdida de un hijo. Su historia demuestra que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, el amor y la determinación pueden superar incluso las barreras más imposibles. Número 4. Un juego que terminó en tragedia. Era una tarde cualquiera en un vecindario de Chicago cuando Tyshawn Lee, un niño de 9 años, salió de su casa con su balón de baloncesto. Como cualquier niño de su edad, sus días estaban llenos de sueños y energía. El parque cercano a su hogar era su lugar favorito para jugar, pero esa tarde su camino se cruzó con el de Dwight Boone Doty, un miembro de una pandilla local que tenía planes muy diferentes. Boone Doty, en busca de venganza contra el padre de Tyshawn por estar involucrado con una pandilla rival, ideó un plan que pondría fin a la inocencia de la comunidad. Con palabras amables, atrajo al pequeño Tyshawn hacia un callejón con la promesa de un premio. Tyshawn, confiado e ingenuo, lo siguió sin imaginarse el peligro. Lo que ocurrió después dejó al vecindario en estado de shock. La noticia del suceso corrió como pólvora. Los investigadores, movidos por la magnitud de la tragedia, trabajaron día y noche para dar con los responsables. Boone Doty fue identificado como el principal culpable, junto con otros miembros de su pandilla. El caso no solo puso de manifiesto la brutalidad de los conflictos entre pandillas, sino también el impacto devastador que tienen en las comunidades, donde los más jóvenes son a menudo las víctimas más vulnerables. El juicio de Boone Doty fue un recordatorio de las profundas cicatrices que estos actos dejan en las familias. Aunque fue condenado en 2019, la familia de Tyshawn continúa viviendo con el vacío que dejó su partida. Su madre, en particular, se ha convertido en una voz para la concienciación sobre la violencia en Chicago, luchando para que otros niños no sufran el mismo destino que su hijo. El caso de Tyshawn Lee sigue siendo un llamado a la reflexión sobre cómo los conflictos pueden destruir vidas inocentes. Para su comunidad, la imagen de Tyshawn con su balón de baloncesto es un recordatorio de lo que se perdió ese día, pero también un símbolo de esperanza para que las futuras generaciones crezcan en un entorno más seguro. Número 5. La fortaleza de una madre afgana. Reza Gul estaba en su hogar cuando escuchó los disparos en el puesto policial donde trabajaba su hijo, Saifullah. El lugar, ubicado en un área remota de Afganistán, era blanco de un ataque por parte de un grupo militante talibán. Reza, sin perder un segundo, corrió hacia el lugar. Cada paso era una mezcla de miedo y valentía, impulsada por el amor maternal que superaba cualquier peligro. Cuando llegó, encontró la escena más desgarradora de su vida.
Su hijo había perdido la vida defendiendo su puesto. En lugar de sucumbir al dolor, Reza tomó el rifle de Saifullah y se unió a los otros oficiales para hacer frente al ataque. Sus balas no solo eran disparos de defensa, sino también de una madre que luchaba por el honor de su hijo. Lo que sucedió ese día fue extraordinario. No solo Reza, sino toda su familia, incluyendo a su esposo y sus otros hijos, se unieron a la defensa. Durante horas, resistieron el ataque, dejando una marca indeleble en la historia de su comunidad. Cuando finalmente el sol se puso, los militantes se retiraron, dejando claro que no esperaban enfrentarse a una familia tan decidida y valiente. Reza Gul se convirtió en una figura icónica en Afganistán, un símbolo de la fuerza de las mujeres en medio de la adversidad. Su historia trascendió fronteras, demostrando que el amor y el coraje pueden ser armas más poderosas que cualquier otra. Aunque la pérdida de su hijo dejó una herida que nunca sanará, su memoria vive en la valentía de su madre y en la resistencia de su familia. El acto de Reza y su familia no solo protegió su hogar, sino que también inspiró a muchas personas en su país a resistir frente a las dificultades. En un mundo lleno de desafíos, la historia de esta madre afgana nos recuerda que, incluso en las circunstancias más extremas, la valentía y el amor pueden iluminar los momentos más oscuros. Número 6. La madre que enfrentó a un cártel. Miriam Rodríguez era una madre común en México hasta que un día su hija Karen desapareció. La noticia cayó como un rayo sobre su familia. Pronto se enteraron de que Karen había sido secuestrada y los responsables eran miembros de un conocido cártel. A pesar de pagar el rescate que les exigieron, Karen nunca regresó a casa. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Miriam. Desesperada por encontrar respuestas, Miriam decidió emprender su propia búsqueda. Con una determinación férrea, rastreó a cada uno de los responsables del secuestro de su hija. Durante años, recopiló información, visitó lugares peligrosos y se enfrentó cara a cara con miembros del cártel. Sus esfuerzos llevaron a la captura de varios de ellos, mientras otros murieron en operativos policiales. Sin embargo, su valentía tuvo un costo alto. En 2017, Miriam fue atacada en su hogar por sicarios del cártel, quienes acabaron con su vida. A pesar de esto, su legado sigue vivo. Su comunidad la recuerda como una heroína, una madre que se enfrentó al miedo para buscar justicia para su hija. Miriam Rodríguez dejó una huella imborrable en la lucha contra la impunidad en México. Su historia es un recordatorio de la fuerza de las madres, de su capacidad para superar cualquier obstáculo y de la importancia de no rendirse, incluso cuando el camino es peligroso. Para aquellos que la conocieron, Miriam es mucho más que una madre. Es un símbolo de resistencia y esperanza. Número 7. La comunidad que dijo basta. Akau Yadav era conocido en su barrio en India no por su bondad, sino por el miedo que inspiraba. Durante más de una década, este hombre y su banda dominaron la comunidad con actos de extorsión, robo y ataques hacia sus habitantes. Las mujeres, en particular, vivían aterrorizadas, pues él había sido acusado de múltiples agresiones hacia ellas. Los rumores de sus crímenes no eran solo habladurías. La comunidad sabía que las denuncias en su contra eran desestimadas porque Akau tenía amigos en los lugares adecuados. Una de las historias más dolorosas fue la de una madre y su hija, quienes se enfrentaron a su brutalidad directamente. Tras este evento, el barrio entero alcanzó un límite. Los residentes decidieron que ya no podían esperar a que las autoridades actuaran. Y así, cuando Akau fue arrestado, no respiraron aliviados. Sabían que con sus conexiones saldría en libertad muy pronto. Su audiencia de fianza estaba programada y en el día del juicio, la sala del tribunal estaba llena de mujeres, muchas de las cuales habían sufrido directamente el terror que él sembraba. Cuando Akau ingresó al tribunal, se mostraba confiado, casi burlón. Pero esa confianza desapareció cuando las mujeres, organizadas y armadas con cuchillos y piedras, lo confrontaron. En una escena que nunca antes se había visto, el grupo se unió para detener a Akau de una vez por todas. Su valentía fue tal que los guardias del tribunal, superados en número,
simplemente abandonaron el lugar. Aunque las acciones de las mujeres fueron cuestionadas, para la comunidad fue un momento de liberación. Por primera vez en años, caminaron por las calles sin temor. El nombre de Akau Yadav dejó de ser un símbolo de terror y se convirtió en una lección sobre lo que puede suceder cuando una comunidad se une para protegerse a sí misma. La historia de estas mujeres no es solo la de una venganza, sino un recordatorio de la importancia de la justicia comunitaria y la resistencia frente al abuso de poder. Hoy, su acto sigue siendo contado como un ejemplo del valor colectivo. Número 8. El Rancho de la Verdad. En una pequeña comunidad de Texas, Jesús Mora Flores era un trabajador de rancho que parecía confiable y tranquilo. Había ganado la confianza de la familia para la que trabajaba y a menudo se encontraba cerca de los niños. Sin embargo, esa confianza fue traicionada de la manera más inesperada. Una mañana, mientras realizaba tareas en el establo, el padre de una niña de 5 años escuchó un grito desesperado. Corrió hacia la dirección del sonido y encontró a Flores en una situación alarmante con su hija. La ira y la desesperación lo impulsaron a actuar. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre Flores para proteger a su hija, librando una pelea que terminó con Flores inconsciente. Cuando llegaron las autoridades, encontraron al padre sosteniendo a su hija, mientras el cuerpo de Flores yacía inmóvil en el suelo. Aunque el incidente fue investigado como un caso de homicidio, las pruebas demostraron que el padre había actuado en defensa de su hija. Fue una situación dolorosa que destacó el límite al que puede llegar un progenitor para proteger a su familia. La comunidad quedó dividida entre quienes veían al padre como un héroe y quienes cuestionaban la forma en que se desarrollaron los hechos. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue el impacto que dejó esta historia. La pequeña, aunque traumatizada, tuvo el apoyo incondicional de su familia para salir adelante, y su padre fue absuelto de cargos, siendo reconocido por actuar en defensa propia. Hoy, este caso sigue siendo un recordatorio de la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, así como de los sacrificios que un padre está dispuesto a hacer para garantizar la seguridad de sus hijos. Número 9. El detective inesperado. Eduardo Gallo, un exitoso consultor en México, vivía una vida tranquila hasta que en el año 2000 su hija Paola fue secuestrada. Los secuestradores irrumpieron en la casa de fin de semana de la familia, llevándose a Paola y exigiendo un rescate. Desesperado por salvar a su hija, Eduardo reunió el dinero que le pedían y lo entregó siguiendo las instrucciones de los captores. Sin embargo, el desenlace fue trágico. Días después, el cuerpo de Paola fue encontrado sin vida. Devastado pero decidido a obtener justicia, Eduardo dejó su carrera profesional para dedicarse a investigar el caso por su cuenta. Con recursos limitados y mucha determinación, comenzó a rastrear cada pista, reuniendo evidencia que las autoridades habían pasado por alto. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron frutos. Logró identificar a los responsables y trabajar con las autoridades para llevarlos ante la justicia. La captura de los secuestradores fue un triunfo personal para Eduardo, pero la pérdida de Paola dejó un vacío irreparable. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, mostrando cómo un padre puede transformar su dolor en una búsqueda incansable de la verdad. Eduardo no solo logró que los culpables fueran condenados, sino que también inspiró cambios en los procedimientos para manejar casos similares en México. La memoria de Paola sigue viva a través del trabajo de su padre, quien ha dedicado su vida a evitar que otras familias pasen por lo mismo. Hoy, Eduardo Gallo es visto como un símbolo de resiliencia, alguien que convirtió la tragedia en una oportunidad para hacer el bien y luchar por la justicia. Número 10. La justicia en el aeropuerto. Gary Plauché era un hombre común, un padre cariñoso que nunca imaginó que un día se vería envuelto en uno de los casos más controversiales de justicia por cuenta propia. Su hijo, Jody, de 11 años, practicaba karate con Jeff Doucet, un instructor carismático que había ganado la confianza de la familia. Sin embargo, esa confianza se quebró el día que Doucet secuestró a Jody y lo llevó a California.
La familia Plochet quedó devastada. Durante días, Gary y su esposa vivieron en un estado de angustia hasta que una llamada inesperada les dio una pista sobre el paradero de su hijo. Doucet, en un momento de descuido, permitió que Jody realizara una llamada a casa. Las autoridades rastrearon el origen de la llamada hasta un motel en Anaheim, donde Doucet fue arrestado y Jody rescatado. Cuando Doucet fue extraditado de regreso a Luisiana, Gary tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Consciente de que la llegada de Doucet sería transmitida en vivo por la televisión, Gary fue al aeropuerto con un revólver oculto. Se ubicó cerca de un teléfono público y esperó pacientemente. Cuando Doucet pasó escoltado por los agentes, Gary salió de su escondite y disparó una sola bala que acabó con la vida del instructor. La escena, capturada por las cámaras, conmocionó al país. Gary fue arrestado en el acto, pero el caso dividió la opinión pública. Algunos lo veían como un hombre que actuó por amor y desesperación, mientras que otros cuestionaban si había ido demasiado lejos. Finalmente, Gary fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, evitando una larga pena de prisión. La historia de Gary Plochet sigue siendo un ejemplo de las complejidades emocionales que enfrentan los padres cuando sienten que el sistema judicial no puede proteger a sus hijos. Aunque sus acciones fueron extremas, muchos vieron en él a un padre que, impulsado por el amor, tomó una decisión difícil en un momento de crisis. Número 11. El grito de un padre en Alabama. Jay Maynor era un hombre de familia en Alabama, conocido por ser un padre protector. Su hija, Julia, había enfrentado una infancia marcada por un trauma que Jay jamás pudo superar. Durante años, Julia había sido víctima de abuso por parte de Raymond Earl Brooks, un pariente cercano que, en lugar de ser un apoyo para la familia, se convirtió en su peor pesadilla. En el año 2002, Brooks fue declarado culpable de abuso hacia Julia, pero la sentencia dejó a la familia con un amargo sabor de injusticia. Cumplió solo 27 meses en prisión antes de ser liberado. Jay nunca pudo aceptar que el hombre que había destruido la infancia de su hija estuviera libre. Una noche de junio en el año 2014, el enojo y la frustración acumulados en Jay llegaron a su límite. Montado en su motocicleta, se dirigió a la casa de Brooks con un arma. 2 disparos bastaron para terminar con la vida del hombre que tanto dolor había causado a su familia. Jay no intentó huir. Aceptó las consecuencias de sus actos con la misma resolución con la que había decidido enfrentarlo. Aunque fue condenado a 40 años de prisión, la historia de Jay Maynor resonó en la comunidad como un ejemplo de hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su familia. Algunos lo vieron como un héroe trágico, mientras que otros señalaron que la justicia personal nunca es la solución. Sin embargo, su caso dejó una marca indeleble, recordándonos la importancia de un sistema judicial que realmente proteja a las víctimas y a sus familias. Número 12. El padre que perdió la paciencia. En un pequeño pueblo de India, Paramjit Singh llevaba una vida tranquila junto a su familia. Era un hombre sencillo, conocido por su honestidad y su dedicación a sus seres queridos. Pero todo cambió el día que descubrió que Parminder Singh, un joven del mismo pueblo, había cometido una atrocidad contra su hija de tan solo 7 meses. El sistema judicial comenzó a intervenir, pero el proceso fue largo y tedioso, y Parminder fue enviado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su crimen, la justicia parecía tardar más de lo que Paramjit estaba dispuesto a esperar. Los meses pasaron, y con cada día, la frustración de Paramjit crecía. Aunque el caso de su hija se encontraba en manos del sistema judicial, él sentía que la justicia no se hacía en tiempo real, que el sufrimiento de su hija y su familia no valían la espera. La sensación de impotencia lo invadió por completo. No era un hombre de violencia, pero la inacción lo estaba consumiendo por dentro. Años después, Parminder compareció nuevamente ante el tribunal. Fue entonces cuando la paciencia de Paramjit se agotó por completo. Tras la audiencia, en lugar de irse a casa con la esperanza de que el sistema finalmente haría lo correcto, invitó a Parminder a un viaje de reconciliación.
Parminder, ingenuo, aceptó la invitación, sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. Paramjit lo llevó a un lugar aislado, fuera de la vista de cualquier testigo, y allí, movido por una ira acumulada durante años, actuó con una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo. Con herramientas que llevaba consigo, Paramjit atacó a Parminder, dejándolo gravemente herido. Al final, después de su ataque, desapareció rápidamente, dejando a Parminder atrás, luchando por su vida. Cuando las autoridades llegaron para atender a Parminder, la noticia del incidente se esparció rápidamente por la comunidad. Aunque algunos entendían la desesperación y la frustración de Paramjit, otros cuestionaron la justicia de sus métodos. La historia de Paramjit no fue fácil de digerir. ¿Un padre debería tomar la ley en sus manos? ¿La desesperación justifica la violencia? Las autoridades lo buscaron, y aunque se consideró su crimen como un acto de venganza, la historia de este padre se convirtió en un ejemplo de cómo la impunidad, el sufrimiento de una víctima y la demora del sistema judicial pueden empujar a una persona a tomar decisiones extremas. El caso de Paramjit Singh dejó a la comunidad dividida. Algunos lo vieron como un hombre que simplemente no pudo soportar más el dolor de ver a su hija sufrir sin que la justicia actuara, mientras que otros lo consideraron un peligroso vigilante que usó la violencia como su única forma de resolver el dolor. Sin importar cómo se viera el caso, la historia de Paramjit sigue siendo un recordatorio del límite entre el derecho de un padre a proteger a su familia y las consecuencias de las acciones tomadas por desesperación. Número 13. El vecino que traicionó la confianza. Jason Browning, un padre devoto de Florida, jamás imaginó que el mayor peligro para su hijo vendría de alguien tan cercano. Raymond Frolander, un joven de 18 años, era considerado parte de la familia. Frecuentemente visitaba a los Browning, pasaba tiempo con el hijo de Jason, jugaban videojuegos juntos y compartían risas. Para Jason, Frolander era un amigo confiable, alguien a quien podía llamar parte de la familia. Sin embargo, todo cambió en un día fatídico que Jason nunca olvidaría. Una tarde, Jason llegó a su hogar sin sospechar lo que estaba a punto de encontrar. Al entrar, la escena que presenció le congeló la sangre. Allí estaba Frolander, en pleno acto inapropiado con su hijo de 11 años. La imagen de esa traición inmediata lo dejó sin aliento, pero, más allá del shock, lo que ocurrió a continuación fue un testimonio del profundo instinto protector de un padre. La ira de Jason se desató como una tormenta y, sin dudarlo ni un instante, se abalanzó sobre Frolander. La furia y la desesperación le dieron una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. En una pelea violenta, Jason dejó a Frolander inconsciente en el suelo. La escena fue breve pero decisiva, y aunque Jason sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no pudo contener el impulso de proteger a su hijo a toda costa. Después del incidente, Jason llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, pero al llegar, las autoridades encontraron a Frolander herido, aunque con vida. Jason explicó lo sucedido, y aunque la gravedad del ataque fue evidente, las autoridades determinaron que había actuado en defensa de su hijo. No se presentaron cargos contra él, pues la ley en su lugar entendió que el padre había hecho lo necesario para salvaguardar la vida y el bienestar de su hijo. El caso resonó en los medios de comunicación, con una mezcla de admiración y cuestionamientos. Por un lado, muchos consideraron que Jason había actuado como cualquier padre lo haría al proteger a su hijo de una grave amenaza. Por otro, hubo quienes cuestionaron la violencia como respuesta, argumentando que las consecuencias de la venganza personal nunca pueden justificarse. Sin embargo, la historia de Jason Browning se convirtió en un tema de debate sobre la moralidad de las acciones de un padre y los límites de la defensa personal. A pesar de la controversia, lo que quedó claro fue que Jason Browning había enfrentado la más cruel de las traiciones, y su respuesta fue un reflejo del dolor y el amor de un padre dispuesto a todo para proteger a su familia. La imagen de este padre enfrentando lo impensable se grabó en la memoria de todos, como un recordatorio de lo lejos que puede llegar un padre para asegurar la seguridad de su hijo. Número 14.
un grito de justicia insatisfecha. Kenneth Faulkner y su esposa Kayota eran padres orgullosos y amorosos, dedicados a criar a sus hijos en un ambiente seguro. Sin embargo, esa seguridad se rompió cuando descubrieron que Thomas Fred Williams, un pariente de confianza, había cometido actos inapropiados con sus hijas. El impacto de esta traición sacudió profundamente a la familia. Williams fue arrestado y enfrentó cargos por sus acciones, pero el sistema judicial ofreció una sentencia que los Faulkner consideraron insuficiente. Williams fue condenado a 3 años de libertad condicional, un castigo que, para Kenneth, no reflejaba la magnitud del daño causado. La frustración de Kenneth alcanzó su punto máximo el día que vio a Williams caminando libremente por la calle. Según testigos, un gesto de burla por parte de Williams encendió una llama incontrolable en Kenneth, quien decidió confrontarlo en su propia casa. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente a un altercado físico. Kenneth, incapaz de contener su enojo, golpeó a Williams en repetidas ocasiones antes de que los vecinos intervinieran y llamaran a la policía. Kenneth fue arrestado y liberado bajo fianza poco después, pero el incidente dejó una marca imborrable en la comunidad. Aunque muchos entendían su reacción, también plantearon preguntas sobre los límites de la justicia personal. Para Kenneth y su familia, el ataque no fue un acto de venganza, sino una expresión de la impotencia acumulada tras un fallo judicial que no protegió a quienes más lo necesitaban.